Buenas noches. La Cámara de Cuentas detecta irregularidades en la contratación y la concesión de subvenciones de 14 grandes municipios aragoneses. Analizaremos con nuestros invitados este informe y hablaremos además de las reacciones tras conocerse que Aragón es la única comunidad autónoma que reduce sus gastos en educación y sanidad. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Álvaro Bajén, abogado y secretario general de UPTA. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches, Benito. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de ese informe de la Cámara de Cuentas en el que ha detectado irregularidades en las contrataciones y en las concesiones de subvenciones en 2011 en 14 municipios aragoneses de más de 8.000 habitantes, exceptuando las 3 capitales de provincia. Entre ellos se sitúan Calatayud, Tarazona, Jaca o Cuarte, por ejemplo. Bueno, ¿cómo valoráis este informe? Porque detecta irregularidades además continuamente en estos 14 municipios y refleja una gestión llena de deficiencias, ¿no? Álvaro. Bueno, vamos a ver, yo sí que he tenido un poco de tiempo de analizar este documento que aparece en el Heraldo de Aragón. A ver, detecta irregularidades, eso no quiere decir que haya al final del proceso existan realmente, porque, por ejemplo, si habla de que es necesaria para la contratación la concurrencia, pues depende del volumen económico, se está utilizando mucho por los ayuntamientos y por los políticos. Si no supera los 6.000 euros, pues no hace falta la concurrencia. En relación a las subvenciones, que también menciona el informe, bueno, evidentemente que lo de la concurrencia se puede aplicar en muchos casos, pero si, por ejemplo, yo voy a ser un poco durillo en este tema, si tenemos que dar subvenciones a la Iglesia Católica, vamos a pedir concurrencia. Es decir, hay casos en que por su singularidad no es necesaria la concurrencia. Por lo tanto, a matizar esa cuestión. Y luego, con relación al que no hay presupuesto, yo he tenido procedimientos judiciales en ese sentido, en el que no habiendo presupuesto, pero como si hubiese presupuesto en la partida de personal, esa partida estaría cubierta, con una pequeña diligencia estaría cubierto ese gasto. Está la diligencia, entonces, independientemente de eso, yo digo que hay cosas que son complicadas, que habrá que estudiarlo más a fondo. Evidentemente tiene que haber transparencia, tiene que haber análisis, tiene que haber por lo tanto
si esos irregularidades al final lo son tales. Aparece una, por ejemplo, energía del vivero empresarial, ¿no? Bien, el vivero empresarial de GEA lo conozco porque he preguntado en ese tema y parece ser que lo lleva SOCEGEA, que es la Sociedad Pública Municipal. Solo habrá un vivero empresarial, con lo cual solo se lo pueden dar a él, ¿no? Y claro, ahí está participada por todos los agentes sociales y dice, bueno, es que han puesto un procedimiento negociado y no han negociado, ¿no? Es que igual era imposible esa negociación. En cualquier caso, eso no quiere decir que no hay irregularidades y que es interesante que se pongan encima de la mesa. Lo que pasa es que el titular del Heraldo realmente es muy llamativo, porque dice la Cámara de Cuentas que lo tienes aquí, vive múltiples irregularidades en contratos de los grandes municipios de Aragón, con lo cual el titular es muy llamativo y da la sensación que después hay que desglosar, es decir, en el fondo después, bueno, pues sí que hay irregularidades, pero bueno, hay que ver como dice Álvaro, a qué corresponde, si realmente son serias y constantes o son coyunturales en un momento determinado. Ahora bien, hay alguna sorpresa, ¿no? Que sean del 2011, quiere decir que es previo a las elecciones, con lo cual en periodo electoral, con lo cual a lo mejor momento que urge hacerlo antes del proceso electoral, que también esa es la otra cuestión a matizar. Luego me llama también mucho la atención que sean del 2011 y estamos en el 2015, con lo cual, ¿qué pasa con los años siguientes? La Cámara de Cuentas solo ha llegado hasta el 2011, el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿qué sucede? Con lo cual también aquí se está planteando un tema, es decir, es importante que la Cámara de Cuentas se ha hecho tarde y parece que no tiene demasiados medios como para hacer un contraste y un control del funcionamiento de las administraciones públicas, con lo cual yo también pondría el matiz qué está pasando realmente con el funcionamiento de la Cámara de Cuentas y sus capacidades y sus posibilidades de poder hacer una buena investigación de lo que pasa en los ayuntamientos y en otras administraciones que no sean los ayuntamientos. Benito. Yo la verdad es que he tenido el placer de leerme todas las páginas del informe del Tribunal de Cuentas de la Cámara. ¿Has tenido el placer? He tenido el placer y el gusto, porque además es denso de narices, ¿no? ¿Cuántas páginas? Pues cerca de 200 y pico que va, pero por alguna expresión que has dicho. Claro, lo primero que me he preguntado, y seguramente el espectador se preguntará, ¿qué es esto del órgano de la Cámara de Cuentas, ¿no? Es decir, lo primero, bueno, pues en principio para mí también es una sorpresa, ¿no? Es decir, aunque llevo muchos años en esto, digo, pues dice, además lo titula muy bien, dice, el encargado de fiscalizar la actividad económico-financiera en el ámbito autonómico, local, oye, y además
creada Sí, por sí, ley del sí, pero Parlamento. se creó en el 2001, etcétera. Y además, Pero no se constituyó hasta sea, creo que hace 2 años, sí, ¿no? Me parece que exactamente. fue, ¿no? No, pero además dice, oye, y vamos a trabajar con tres aspectos que, oye, quedan genial, ¿no? Legalidad, eficacia y eficiencia. Vamos, hasta ahí todo va normal. Pero es verdad que hoy se dice irregularidades. Pilar decía, el año 2011, fíjate tú lo que pasaba en el año 2011 cuando tú Elecciones. has comentado el tema de las elecciones. Yo he sacado algunas cosas que no aparecen en el periódico. Aparte de decir que el informe de esas actuaciones fiscalizadoras, porque no solamente es de la administración pública, como hemos dicho, sino también de los organismos autónomos y sociedades mercantiles que pueden estar ligadas a los propios ayuntamientos. Bueno, por lo cual, y de sí, la universidad, el Tribunal sí, de Cuentas no, ha hecho informes no, sobre pero me la refiero a decir que universidad. para tenerlo en ese aspecto, ¿no? Oye, pero es interesante que podamos conocer el estado de tesorería de los ayuntamientos de nuestra región, ¿no? Es muy conveniente conocer por lo menos, y si después de conocer el aspecto de tesorería se están cumpliendo con las normas que había. Eso es una cosa interesante. 2. El análisis de los procedimientos en la política de las contrataciones, como en todos los sitios. Yo estoy en una organización que recibe subvenciones y hay unos marcos de control a todos los niveles. Dicho sea de paso, por lo que decía el compañero, esto de la concurrencia competitiva ya se ha puesto al orden del día y por tanto ya todos tenemos que entrar ya en ese saco. Otro lado también es el análisis de las subvenciones, en los que todos debemos ser rigurosos cuando se reciben, para qué se reciben y qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Es decir, a mí me ha tocado recibir, claro, a mí me ha tocado querer decir alguna subvención, pero si esa subvención yo entiendo que no va ligada a mi trabajo y que además no es efectiva y que además no ayuda, para que no vas a hacer 4 folios para coger, ¿no? Pero yo pongo el énfasis también en una cuestión que dice, se fiscaliza la propia organización, pero se fiscaliza también todo el marco de competencias y las formas de gestión de los servicios públicos, ¿no? Que eso sí que es importante, de cómo se hace todo esto. Y además es algo que, por eso digo irregularidades, también se dice, la Cámara no hace mención a la capacidad de cómo han obrado estos ayuntamientos, lo omite, es curioso, lo omite, no entra para nada, se debe inhabilitar, no se debe inhabilitar absolutamente a nadie, etc. Pero curioso es cuando el periódico publica unas determinadas cifras económicas, pero la política de crédito de nuestros
será de 4.506 millones y los gastos han sido 5.264. Quiere decir que, hombre, esto viene con mucho retraso en la forma de proceder. Por tanto, ¿qué sería lo coherente? ¿O qué debería implicar esto? Lo que debería implicar es que todo el mundo en un cargo público debe tener una transparencia muy importante en el ámbito que se mueve. Y a ser posible, en los ayuntamientos hay una reivindicación social que está. Y es ver cómo realmente hacemos que todo presupuesto que se vaya a hacer tenga un elemento de participación ciudadana a todos los niveles, porque es donde ahí se genera el marco de las necesidades que puede haber. Por lo tanto, y luego has hecho un comentario con respecto al marco de las alegaciones. Es verdad que han sido muy pocas y la mayoría de ellas desestimadas. Por lo tanto, no creo que pequemos y decimos que no se puede gastar uno el dinero que uno no tiene. Eso es una realidad. Es que yo puedo pasar como irregularidad. Claro, yo puedo pasar como una irregularidad que, bueno, que espere un ayuntamiento la subvención, porque aquí, claro, los ayuntamientos son tratos de favor en función de cómo viene y cómo vienen todas las diputaciones, pero lo que sí que está claro es que esto nos obliga a que todos los pliegos, todos los contratos sean realistas y sobre todo que cuente con una participación real de la ciudadanía. ¿Estas irregularidades son sinónimo de ilegalidad en algún caso o no? Es que quería intervenir. Por ejemplo, yo he llevado temas penales de algún alcalde en el que le dicen que se ha gastado en personal lo que no tenía. Y he analizado con peritos, porque yo no soy perito en esa materia, y me dice el perito, no, hay una norma, la 890 de 1995, en que si tú dices, en caso de que no exista partida presupuestaria, pero de haber existido, tuviese vinculación jurídica con el resto de las partidas dentro de la bolsa del capítulo de personal, se creará de forma automática con la simple diligencia sobre el documento contable del gasto. Es decir, esa es la alegación que realmente se puede realizar. Y entonces, claro, no pasa nada. Y entonces, no, la tuve que hacer en un juicio. Y tuve que convencer a la audiencia. Claro, en ese tema sí, porque el juez tuvo que reconocerme que es que existía, que aunque no exista una partida directa, del caso de que hubiese existido y está dentro de la bolsa de personal, es perfectamente posible. Por lo tanto, es un análisis. Pero yo solo quiero acabar con una, en este tema, yo personalmente, con una cuestión. Vamos a ver, ¿no? ¿Por qué existía una Cámara de Cuentas? Mi opinión.
comodidad los ponemos en las comarcas y no están interviniendo. Sí, pero hay un funcionario que está, que hay un secretario. Sí, pero yo estoy pero el secretario no es interventor, no tiene las diciendo funciones. que si nosotros regulamos adecuadamente la intervención, haremos transparencia, bueno, será responsabilidad del interventor, porque tendrá que poner la advertencia correspondiente. Por lo tanto, creo que, a ver, que la Cámara de Cuentas lo hace muy bien, que puede ser transparente y que puede hacer muchas cosas. Pero no las utilicemos políticamente, porque lo que tenemos que hacer es que haya una adecuada intervención en los municipios con total independencia. En todos los ámbitos. Y Bueno, todos los Lo que pasa Bueno, la- hablo de, en este caso, los municipios, pero en todos los ámbitos. yo sí que soy defensor de la existencia de un órgano fiscalizador y controlizador externo a los ayuntamientos o a las administraciones, o por ejemplo a la universidad. Es decir, yo sí que soy, yo creo que la Cámara de Cuentas, el único problema es que quizá lo que le ha sucedido a la Cámara de Cuentas, primero, no se pusieron de acuerdo los partidos políticos y la crearon, pero la constituyeron muy tarde, lo cual es muy simbólico de que querían una utilización quizá políticamente de la Cámara de Cuentas por ellos mismos, y luego cada vez que ha habido de alguna medida unos informes de la Cámara de Cuentas se han cuestionado mucho porque no les han gustado a las personas que lo han hecho. Es decir, ha habido un informe de la Cámara de Cuentas en el Ayuntamiento de Zaragoza y un montón en cólera en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha habido informes de la Cámara de Cuentas de determinados aspectos de funcionamiento de la administración autonómica y no le han gustado. Ha habido informes de la universidad que no le han gustado. Entonces, a mí, en la medida que haya alguien que controle el funcionamiento, no me parece inadecuado. El problema es que lo haga bien, que no lo politice y, sobre todo, para mí, desde mi punto de vista, es que tenga funcionarios o personal suficiente para hacerlo bien. A mí, y no lo tiene. Es decir, es el gran handicap que tiene. Es decir, la han creado, bueno, pues corta, que se diría que la han cortado los pies, con lo cual tiene muchas dificultades de hacerlo. Pero que yo creo que es necesario, sí, y sobre todo, además, y esa sería mi defensa, en un momento en que hay una profunda desconfianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la administración y que creen que hay, por ejemplo, yo creo que creen que hay más corrupción de la que en realidad hay en determinados aspectos de funcionamiento. Entonces yo creo que creen que hay mucha más cuando no hay tanta. Es decir, y para eso es absolutamente fundamental también un órgano que pueda hacer eso. Bueno, si os parece que cambiamos de tema, hablamos ahora de los presupuestos de la Comunidad Aragonesa. Ya las reacciones nos han hecho esperar después de conocerse que Aragón es la única comunidad autónoma que reduce sus partidas en educación y sanidad. La oposición ha dicho que el gobierno se ha saltado las líneas rojas al ser la única comunidad que, como decimos, ha reducido estas partidas. Pero ¿qué os parece a vosotros, Benito? Pues yo la verdad es que todo gobernante, ¿no? Todo gobernante debería tener en su cabeza, debería tener tres elementos, ¿no?
ser un gobernante mínimamente digno. Y cuando empleo la palabra digno es tener dignidad. Y esos tres pilares deberían ser la sanidad, la educación y la protección a los mayores. Ese debería ser el ADN que tendría que tener todo el cargo público o todo gobierno. Son los pilares del estado del bienestar. Sí, sí, claro. Pero el problema es que esto es como la jaula de grillos, ¿no? Todos venden, pero al final no. Al final esto es desastroso. Pueden vender, pero los ciudadanos pueden no comprarles. Sí, pero mira, estas son de las cosas que a uno le llegan, ¿no? Es decir, hoy a lo largo del día habéis tenido ocasión de escuchar a la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, donde realmente nos de lo que está sucediendo, claro, las lo que está sucediendo a todos los niveles, ¿no? No, sobre las urgencias del CERVEN, ¿no? En Claro, pero fíjate, pero ponía el acento en tres cosas, porque no solamente vamos a decir en Aragón que ha bajado el 1% de los servicios sanitarios o el 0,3% del sistema educativo, que son 17 millones o 1,2. No. El tema es que en el marco sanitario nuestra comunidad, tú lo has definido bien, está peor que todas las demás, porque todas las demás asumen un 2,5 en estos gastos. Presupuestariamente, porque en cambio la comunidad defiende, los gobernantes defienden que nuestra sanidad es la que sale muy bien valorada por parte de los ciudadanos. Pero yo me quedo con la otra, yo me quedo con la realidad. Y la realidad es que hoy nos están diciendo los trabajadores del hospital: ciudadanos, desde que ha llegado este gobierno han sido más de 13.000 millones los que realmente se han recortado en el ámbito sanitario. Han desaparecido más de 34.000 camas de la sanidad pública. Hay más de 53.000 trabajadores que realmente han sido expulsados de la sanidad pública. Las plantillas en estos momentos están al límite. Está colapsado. Voy a poner un ejemplo. Y eso es significado, Benito, para que no se pierdan nuestros oyentes, que han aumentado considerablemente las listas de espera. Claro, y que los ciudadanos tardan mucho a veces en ser recibidos cuando piden incluso la primera visita, porque eso tienen que verlo ellos. Es decir, esa reducción también pueden decir que toda esa reducción responde a una mejor organización del sistema, porque también es lícito organizarlo para que funcione mejor y sea más eficaz, siempre que eso no repercuta en que evidentemente los ciudadanos reciben una peor calidad de la sanidad. Eres consciente como yo que en estos momentos, con las cifras que dan ellos, son más de 900.000
ciudadanos los que realmente ya no tienen asistencia sanitaria, entre inmigrantes, jóvenes que no han accedido al puesto de trabajo. Voy a poner un ejemplo de mi barrio, que me ha tocado vivir. Mi barrio es el barrio de la Jota, con un centro de salud. Creo que estaba saturadísimo. Con 34.000 cartillas. Y creo que tardaban 3 o 4 O sea, días en dar la visita. Claro, esto no es posible. Por lo tanto, yo creo que todo el marco de privatización, esto es un desastre. Esto es un auténtico desastre. Y de verdad, con lo que estamos viendo estos días en la calle, de cómo configuran los gobernantes el trato que le están dando a los de la hepatitis, etc. A mí, sinceramente, hostia, es macabro. El gobierno... Es macabro. He empleado una palabra antes. la palabra y ya te hemos dicho que no puedes decir palabrotas ante los espectadores. No, pero si los Que te espectadores... se escapa otra. No, pero si los espectadores lo saben correctamente. Mira, cuando ves la manifestación de lo de la hepatitis C, en mi casa tengo un letrado, ¿no? Y lo primero que le dije, chiquillo, esto es un asesinato. Sí. Esto que realmente a alguien le priven de un medicamento. Yo creo que el tema de la formación y la educación, no voy a decir lo mismo que estáis diciendo vosotros, no porque no esté de acuerdo, sino porque ya entra dentro de algo lógico lo que estáis hablando. Pero vamos a avanzar un poco más, entiendo yo. La sanidad, yo creo que se debería ya convertir en que se tendría que convertir en algo que todos los ciudadanos se implicaran en ese tema. No, habría que empezar a crear círculos sanitarios donde incluso hay médicos alemanes que están diciendo este pueblo está exento de cáncer. ¿Por qué? Tiene unos tratamientos, unos protocolos específicos. Nos tenemos que implicar más en el tema sanitario. Se llama medicina preventiva. No solo preventiva, sino también investigación y por ejemplo, ya en Estados Unidos se están planteando páginas donde se ponen encima de la mesa, eso lo dice Rifkin en la Sociedad de Coste Marginal Cero, páginas donde se está poniendo las enfermedades con los distintos médicos y pacientes y van tratándose entre ellos, se investiga colaborativamente la enfermedad. Bueno, ¿a dónde quería ir? Bueno, yo te voy a dar una aportación jurídica porque yo creo que es necesario que los ciudadanos la conozcan. Aportación jurídica. Existe en nuestro país el procedimiento de derechos fundamentales de la persona. Existe un artículo de la Constitución, es el derecho a la vida. Existe
existe una jurisdicción que tiene derecho a la asistencia sanitaria, que se llama la jurisdicción social. Y existen informes médicos que tendrían que existir de que prescriben obligatoriamente ese tema. Con eso vas al juzgado y el juez tiene obligación de dictar una medida cautelarísima de atención. ¿Se ha hecho? Pues hay que hacerla. Ahora estamos en el público, hay que hacerla. ¿Por qué lo digo? Pues porque esto no puede ser un know-how del abogado Álvaro Bajel, sino que es que esto se tiene que hacer público. Y los sindicatos, las organizaciones tienen que implicarse en estas cuestiones. Y tiene que haber movimientos sociales de implicación. Y luego queda un tema, acabó, que es el tema de la educación. Con la educación es que pasa igual. Es decir, evidentemente tiene que haber una educación pública. Es que no vamos a hablar de cosas que son obvias, es que al final hablamos de lo más obvio. Pero nos vamos a tener que implicar en otras fórmulas de educación. Voy a decir solo una cosa. Y va a ser una burrada, no lo voy a decir en chiste, pero es como una burrada. O sea, yo veo a algún hijo que tengo que de vez en cuando ha estado jugando con una máquina de matar, curiosamente venía un chico alemán que estaba jugando con nosotros en casa, estaba viviendo en casa. Coño. Pero es que lo voy a decir así. Coño, imaginaros que están esos dos chicos con temas sexuales. Estaríamos aquí tirándonos los pelos, pero sin embargo están matando y nos parece normal. La educación para la paz, la educación en una ciudadanía, hay que implicarse muchísimo más. Yo entiendo que no solo está dentro del colegio, está fuera del colegio. Pero eso sabes mucho. Sí, bueno, estamos hablando siempre de que estamos en una sociedad donde hay una crisis de valores y estos tipos de crisis de valores se demuestran en esas cosas como la que tú estás diciendo, ¿no? Y si todos no trabajamos en unos valores, pues es muy difícil que trabaje solo la familia o solo la escuela. Creo que tiene que ir acompasadamente ambas dos instituciones. Hombre, ver el tema de los presupuestos, de baja de presupuestos en educación y que además dice que bajan en formación profesional y en secundaria, pues es grave, porque justamente la formación profesional es uno de los elementos claves para la empleabilidad y para el trabajo, y la formación y la innovación es un elemento muy importante, por lo cual ahí sorprende mucho. Claro, bueno, claro, que lo dice él, que lo pone justamente al acento, es decir, la única manera de resolver la desigualdad es la formación y la innovación, pues estas las dos. Y la decisión política, claro, de poder hacerlo, pero claro, pero es que él confía en los políticos en que lo haga. Y luego el segundo tema, que es el tema de la secundaria, pues ahí es donde está el nudo gordiano del fracaso escolar, y entonces nuestro país y nuestra comunidad autónoma tienen unas altas índices de fracaso escolar. Entonces bajar el presupuesto en la secundaria es
muy grave porque es la parte más complicada, más difícil, la más costosa, porque es donde hay que diversificar para recuperar alumnos con dificultades, con lo cual me parece muy grave que que rebajen fundamentalmente en formación profesional y secundaria. Me parece profundamente grave y además son dos aspectos en los que la nueva ley de educación, tan discutida y tan polémica, prioriza y pone el acento, con lo cual yo no sé en qué condiciones van a poner en funcionamiento la LOMCE cuando están rebajando justamente los dos aspectos fundamentales, que es formación profesional y secundaria. Pero si me permitís una última reflexión de este capítulo del presupuesto, me preocupa muchísimo que sea sanidad y educación, por una cuestión, sanidad, servicios sociales, por una cuestión en la que tengo un compromiso que creo que los espectadores saben, que es que soy presidenta de UNICEF Aragón. Y como presidenta de UNICEF Aragón propusimos a las fuerzas políticas que firmaron un pacto por la infancia, y firmaron todos un pacto por la infancia en la primavera del año pasado. Y dentro del pacto por la infancia, entre las cosas que había un compromiso de cuidar específicamente la situación de pobreza infantil. En nuestra comunidad hay un 27% de niños en pobreza infantil. Y bueno, pues todavía no he visto desmenuzadamente los presupuestos, pero tengo la gran preocupación que me parece que no se ha contemplado especialmente ninguna partida para la pobreza infantil. Con lo cual, para mí todavía es más grave, porque justamente sería en estos dos capítulos donde habría que contemplar los problemas de pobreza infantil, comedores, libros, ayudas a las familias, etcétera, etcétera. Tengo, por lo tanto, un matiz más de alarma y de crítica a que se hayan rebajado estos dos capítulos fundamentales en nuestra comunidad. Bueno, el gobierno de Aragón dice que cuestiona este informe porque él sí que ha blindado ese gasto social. Eso es lo que dice la fuente de Hacienda. Sí, pero ¿sabes cómo lo dicen? Un momentito solamente. Ellos dicen que además vino aquí una diputada responsable que, bueno, estaba en el área de sanidad, me parece que se llama Mariano Oroz, vino un día que no estabas tú, Benito, cuando estabas enfermo, y ya nos decía que si desglosábamos los gastos de educación y de sanidad de lo que era el capítulo del presupuesto de la comunidad, pero veíamos también estos de sanidad y educación en comarcas, pues veíamos que comarcas también tenían responsabilidad en educación y sanidad, con lo cual se compensaban uno con lo otro. Y esa es la crítica, y eso es lo que dicen ellos, que el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Hacienda, cuando ha hecho el análisis del presupuesto de la comunidad, no ha contemplado que hay capítulos de sanidad y educación en comarcas y en ayuntamientos. Exactamente, no solamente está. Y entonces ella decía, y es el matiz que ella ponía. Claro, nosotros
en nuestra opción decimos que lo van a las comarcas porque, claro, el acuerdo con el PAR ha blindado el modelo comarcal. Es un modelo que era defendido por el PAR y lo ha blindado con el PP. Entonces, claro, ese es el matiz que ellos ponen y que dicen que si contemplas todas las partidas de sanidad y de educación, tanto el presupuesto como de comarcas y ayuntamientos, se contemplará que no ha bajado tanto como dice el análisis que hace Hacienda. Permito para terminar. No, yo simplemente mi compañero hablaba antes de lo que son derechos fundamentales que hay que respetar, ¿no? Pero no, estoy diciendo que hay un procedimiento sí, que sí, podrías no, exigir. sí, pero claro, si esto es a todos los, si esto es a todos Ese es el los, tema de hepatitis clarísimo. claro, esto es a todos los niveles, Y no, esto es a todos los niveles, ¿no? Me voy a decir que derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, derecho a la bueno, educación, sí, derecho al trabajo, pero como derecho a tal. estamos en una cosa Pero aquí, al final, fíjate si llevamos días repitiendo, pero es que yo creo que los del gobierno no ven el programa, ¿no? Porque esto no puede ser. Esto si al final simplemente es, oye, que por delante de las personas hay que rebajar el déficit, por delante de las personas hay que tener austeridad, etcétera. Voy a acabar con un dato para acabar con el tema, porque además viene reflejado y otras veces lo hemos comentado. El 30% de los trabajadores que han perdido su empleo tienen problemas de salud mental. Lo dicen hoy tranquilamente con un problema serio. No voy a repetirle a Pilar una frase que en su día me dijo que no era muy agradable decirla en un plato de televisión, de realmente lo que representa la pérdida de vidas humanas en estos momentos, fruto de. Claro, pero es que ahora ya hasta los profesionales están hablando de todo esto. Por De tanto, todas las maneras, mira, por tanto, lo que yo dice Álvaro, pero mira, lo que dice Álvaro del derecho a la educación y del derecho a la sanidad, y en este caso el derecho a la salud, en el tema de la hepatitis C, que lo planteas tú, que te lo pone como ejemplo, lo que está bien claro es que vive donde vive un ciudadano tiene derecho a la educación, y si no tiene colegio, está claro que le ponen obligatoriamente a alguien que le lleva al colegio, que le pagan un internado de casa, que le ponen un médico, con lo cual lo mismo podría estar el derecho a la Se nos ha acabado el tiempo, seguiremos con este debate seguramente en más ocasiones.